El nombre verdadero, por Ludo Bermejo. Primer capítulo. Llegué a la reserva en el autocarro de mi compañera, bajo una lluvia tan intensa que tuvo que parar en 3 ocasiones para no salirse de la carretera, si es que se podía llamar así a la acumulación de gravilla, barro y matojos que serpenteaba por entre la montaña. Desde la radio nos llegaban los bramidos de Jared, líder del movimiento por la unificación mexica. Inadmisible, resollaba. Si quieren vivir en nuestro país, tienen que adaptarse a nuestra cultura. Apaga esa mierda, Nochipa. Ya bastante tenemos encima. Sí, jefe. El pelo largo de mi compañera se meció bajo un viento inexistente. ¿Qué cree que habrá pasado? Para llevarnos en nuestro día libre sin ninguna explicación. Algo muy jodido. ¿En la reserva? ¿No se supone que los cristianos son paz, amor y poner la otra mejilla? Venga, Nochipa, no estoy de humor para sermones. ¿No son? De acuerdo, disculpe, jefe, pero no me joda. Esos cabrones quieren que les dejen en paz solo cuando les conviene. ¿Y qué quieres que hagan? Bastante se apañan con lo que tienen. A saber cuántos problemas nos han escondido en los últimos años. Nochipa gruñó algo que no pude entender y continuó por el camino de barro. Desde el otro lado del parabrisas, a través de la cortina de lluvia, ya se podían ver las primeras luces de la reserva. A los lados de la carretera aparecieron efigies, toscas representaciones de los santos cristianos. Después de un último giro que casi nos llevó a la cuneta, llegamos por fin a la verja de entrada. Frente a ella, 2 autocarros de policía vigilaban el perímetro. ¡Vamos! Abrí la puerta sin dar espacio para nuevas quejas de Nochipa. A mi compañera no le gustaban los cristianos. Demasiado extraños, demasiado aislados, con ese dios que era al mismo tiempo uno y trino, y sus ritos de vino y levadura. Pero le gustase o no, aquella gente formaba parte de la ciudadanía. Avanzamos por un camino transformado por la lluvia en pantano. Después de unos metros, un hombre se acercó con el brazo extendido. Bajo la capucha de su chubasquero pude distinguir los huesos que colgaban de sus orejas expandidas. Detective Semil, el agente Zipatli, aferró mi antebrazo con fuerza. Así que la central nos manda al mismísimo bendito por Tlatecutli. Meneé la cabeza. Los pasquines me habían endosado aquel apodo hacía un par de años, después de sacar una anciana de un edificio derruido. Fue buena publicidad para el cuerpo, pero yo me pasé semanas entre toses y escapando de los chupatintas. Desde entonces, mis compañeros me trataban con esa mezcla de respeto y miedo que se dedica a los que han perdido la cabeza. «No te vayas a caer», me dijo la gente cuando nos tomamos del antebrazo. Después caminamos juntos hacia la entrada donde otro compañero, más joven, vigilaba que nadie saliera al exterior. «¿Qué tenemos?» «Una locura, detective. Una maldita pira». «¿Cómo?» «Lo que oye. Eso Zipatli reprimió el insulto a ver mi rostro. Han quemado a alguien. Le ataron a un poste, pusieron leña debajo y le prendieron fuego». «Con este tiempo». «Lo hicieron en una de las chozas que tienen por casa». «Entiendo». «¿Sabemos quién es la víctima?» «Ni idea. Según esta gente, no forma parte de la comunidad». «Entiendo. Y supongo que nadie ha visto nada». «En efecto. Dicen que no pudo ser nadie de los suyos porque todos estaban en la iglesia cuando ocurrió». «No entiendo qué clase de degenerados van a la iglesia en mitad de la noche, pero qué cojones sabré yo». «Joder». «De acuerdo. ¿Qué es lo que dice el sacerdote?» «Esa es la cosa, señor. No ha soltado prenda. Dice que solo hablará con usted». Me detuve en mitad del camino. A mi alrededor se alzaba una ciudad de madera y chapa corroída. Desde las ventanas cubiertas por plásticos podía distinguir rostros que me observaban en la oscuridad. «¿Conmigo?», pregunté por fin. «¿Por qué?». Dice, Zipatli dudó un momento. Dice que solo hablará con alguien que pueda entenderles. «Este es tu nombre, cariño. Tu nombre verdadero». Un escalofrío me recorrió la espalda, pero conseguí encogerme de hombros y señalar a la única construcción decente que se distinguía entre la lluvia. «Allí, ¿verdad?». Zipatli asintió y después regresó a la entrada. «Me cago en todo», Nochipa pateó una piedra. «Estamos jodidos». No me extraña que el jefe no dijera nada. Si los pasquines se enteran, esto se va a convertir en un pozo de mierda. Estamos en mitad de la campaña electoral. Jared gana cada vez más votos y ahora, de repente, tenemos un asesinato en la reserva. Un maldito cuerpo quemado en una hoguera. No puede ser coincidencia. ¿Qué es entonces, jefe? No lo sé, Nochipa, pero creo que esto solo va a ir a peor.
Capítulo 2. La iglesia era el único edificio real que había en la reserva. Era antigua, con muros de piedra vieja casi derruidos y un techo alto cubierto de madera. El portón de entrada, tachonado en clavos, estaba abierto de par en par y permitía ver una planta abarrotada de bancos contrachapados. El interior apestaba a incienso y a cera. En el fondo se alzaba un altar que no era más que una pequeña acumulación de ladrillos y sobre él un ramo de flores de plástico, una copa y el libro cristiano. Y detrás, envuelto en sombras, la figura de su Dios. Resultaba impresionante, la única pieza de verdadero valor que poseía ese lugar. Se alzaba sobre una cruz atornillada en el suelo. Era viejo, grande, con los rasgos cortados a cuchillo en madera oscura. La sombra de un recuerdo amenazó con revelarse, pero la aplasté con furia. Ya habría tiempo de viejas memorias. Ahora tenía que concentrarme. ¡Aquí! Una voz vieja, agotada, surgió desde la penumbra. Bienvenidos a nuestra comunidad. El sacerdote hacía honor a su voz. A las puertas de la ancianidad, calvo, con una cuidada barba canosa sobre un rostro blanquísimo. Ni una gota de sangre mexica corría por las venas de ese párroco que ya se acercaba con el brazo extendido para saludarme. De un solo vistazo pude ver la cojera de su pierna izquierda, los dedos torcidos de artritis, la mirada torva que lanzó a Nochipa. «Padre, buenas noches». Mi voz no sonó todo lo firme que debería. «Soy el detective Samil. Mi compañera es la detective Nochipa». «Encantado». Agarró mi brazo e inclinó la cabeza hacia mi compañera. «Soy el padre Juan. Disculpe que no saliera a recibirles, pero la lluvia...» «No se preocupe. Por favor, acompáñenos al comedor». El rostro del sacerdote se tornó sombrío. «Yo... claro, por supuesto». Nochipa sintió hacia mi dirección, agradecida por haber puesto al párroco en su sitio. Yo me limité a caminar junto al anciano, que comenzó con las excusas. No sé cómo ha podido pasar. Mi comunidad es inocente. Permití que parloteara un par de minutos más hasta llegar a la puerta. ¿Por qué por la noche? Disculpe. Mi compañero me dijo que ninguno de sus fieles podía haber cometido el asesinato porque todos estaban en la iglesia. ¿Qué hacían en mitad de la noche? Pero, hijo mío, de todos vosotros, yo pensé que al menos tú... Mire, padre, le corté con la misma voz que utilizaba para amenazar a los delincuentes. No sé bien lo que ha oído, pero no soy ningún experto en cristianismo. ¿Por qué estaban en la iglesia en plena noche? La voz del sacerdote se quebró como si algo se lo hubiera partido en el interior. Es la misa del gallo. ¿Disculpe? Preguntó Nochipa. ¿Un gallo? La misa del gallo. La vigilia de los pastores. La celebración del nacimiento de Cristo. Detective Samil, pensé que usted lo sabría. Estamos en Navidad. Capítulo 3. Los cristianos son una comunidad cerrada. Se casan solo entre ellos, tienen sus propias escuelas, trabajan y comen juntos en salones comunales como en el que acabábamos de entrar. Era un edificio amplio, tosco, atestado de bancos y mesas corridas. Por entre las junturas de las chapas en el techo caían regueros de lluvia que habían desbordado los cubos y formaban charcos en el suelo de tierra. Apestaba a humedad y a carne quemada. Apenas habíamos avanzado unos pasos cuando el párroco se detuvo en seco para vomitar encima de mis zapatos. Ahogué una imprecación y le pedí que esperara fuera. Nochipa tuvo la decencia de esperar a que se marchara antes de reírse en mi cara. Pensé que a los cristianos les gustaba eso de quemar a gente. Tanto como a nosotros arrancar corazones, Nochipa. Bueno, como no solucionemos esto, a nosotros nos van a dar bien por el culo. ¿Eso cuenta? No me molesté en contestar. Tampoco hubiera podido hacerlo. Frente a nosotros, en mitad del recinto, se alzaba la pira, o al menos lo que quedaba de ella. Un círculo rodeado de brasas humeantes, un poste calcinado y junto a él los restos de una persona. La figura abrasada hasta el hueso, el humo negro y aceitoso, una cadena que aún sujetaba sus muñecas al poste.
El cuerpo estaba vencido hacia adelante con las rodillas dobladas y los brazos extendidos a la espalda. Lo único que se oía en el recinto era el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de chapa. Terrible, ¿verdad? El doctor Westall nos saludó desde la esquina más alejada del recinto. Fumaba junto a la ventana como si tuviera miedo de que el humo de su cigarro pudiera afectar a la escena del crimen. Levanté la mano a modo de saludo y me acerqué al cadáver con cuidado de no pisar los restos de madera. Cráneo ennegrecido, jirones de piel mezclados con restos de tejido calcinado y un olor a grasa que me recordó a las parrilladas del verano. Durante un instante sentí como el estómago se me revolvía, pero apreté los dientes y lo mantuve en su sitio. No aparté la vista. «Menuda mierda», murmuré mientras me giraba hacia mi compañera, pero Nochipa no estaba a mi lado. Se había acercado al doctor y me observaba desde su esquina con la cabeza pegada a la ventana abierta y el rostro lívido. No se lo tuve en cuenta. ¿Cómo podría? Aquella escena era terrible y ella era prácticamente una novata. Con un suspiro me aparté de aquel horror y caminé en su dirección. «¿Qué tenemos, doctor?» «Poca cosa. Varón, edad sin identificar». La voz del doctor cobró un tinte pétreo, profesional. La víctima no se resistió. Seguramente estuviera inconsciente. Tampoco hay fractura. Ocurrió sobre las 11 u 11:30. No hay restos de mordaza, así que es posible que gritara cuando comenzó a quemarse, aunque por lo que dicen nadie oyó nada. Sería posible con la que está cayendo, sobre todo si la gente estaba en la iglesia cantando o lo que hagan los cristianos en sus rituales. «Misa», murmuré y me arrepentí en el acto de haber hablado. «¿Cómo?» «No importa. Continúe, por favor». «No hay mucho más que decir. No hasta que le descolguemos y hagamos la autopsia. Pero dudo mucho que saquemos algo en claro. Apenas queda tejido y los registros dentales. Bueno, eso se lo dejamos a las novelas». «Entiendo. ¿Cuándo se lo llevan?» «Pues en cuanto usted nos diga. Quiero salir de aquí cuanto antes. Este lugar se va a convertir muy pronto en una pesadilla». Meneé la cabeza. Por supuesto, el doctor sabía en la que nos estábamos metiendo. La gente tenía miedo de los cristianos. Aislados por decisión propia, colocados en reservas con el beneplácito del Imperio Mexica, eran una patata caliente a punto de explotar. En los últimos años su número había menguado por las ayudas a la integración, pero eso había hecho que los habitantes de las reservas se enrocaran cada vez más. Nadie quería saber nada de ellos. Nadie, salvo la gente como Yaret y los suyos, que estaban dispuestos a legalizar su religión y mandarles para África, o Rusia, o el Imperio Asiático, o matarles a todos. ¡Puta mierda! Nochipa pateó con furia al suelo de terrazo. «Te han colocado un buen marrón. ¿Pero por qué a nosotros? Era nuestro puto día libre, joder». «Supongo que querían a los mejores en el caso, detective». El doctor casi consiguió que su voz no sonara con sorna. «Y aquí nuestro amigo Samil tiene experiencia con esta panda de fanáticos». «¿Cómo?». Lancé una mirada severa al médico, que no se molestó en apartar la vista. Después me encogí de hombros. ¿Qué cojón? ¿Qué más daba? Y todo el mundo lo sabía. Mi madre era cristiana. Pasé algunos años en una reserva, en el sur. ¿Qué? Una pausa antes de la comprensión final. Me cago en la leche. Por eso el párroco dijo eso de que podrías entenderles. Por eso nos han metido aquí. Por las barbas de Quetzalcóatl. ¿Es que no pensabas decir nada? ¿O es que...? Basta, Nochipa. La mujer guardó silencio, pero pude ver cómo apretaba la mandíbula. Vamos a centrarnos en lo que tenemos. Un desconocido muere abrasado. Grita, pero nadie le escucha. Todos están en misa. Eso cuadra con la fecha, la noche de la Natividad. Pero entonces, ¿quién le ató al poste? ¿Quién encendió la hoguera? Para eso hace falta más de una persona. De acuerdo. Hay que hablar con la gente. Nochipa, encárgate de organizarlo. Que los agentes hagan el primer filtro. Nosotros interrogaremos de momento al sacerdote. También a los monaguillos. Claro. ¿Quiénes son esos? Niños, suspiré. Los niños que ayudan al párroco para dar la misa. Por supuesto, respondió con un gruñido. Niños. ¿Qué otra cosa mejor para hacer rituales que meter a niños en ellos? No me tragué su anzuelo.
Nochipa estaba furiosa, quería encontrar algo para molestarme, pero no lo encontraría. Desde la ventana podía ver cómo el firmamento se derramaba sobre la tierra. La furia de Tlaloc, el dios, nos condenaba con una tormenta que parecía dispuesta a sumergirnos, a borrar aquella mancha de la faz de su mundo. Capítulo 4. Padre Juan nos aguardaba en la choza que habíamos preparado para los interrogatorios. Era pequeña y apestaba a encurtidos, pero estaba cerca de la iglesia y lo suficiente aislada como para que nadie pudiera molestarnos. Compañeros habían colocado una silla y 3 asientos. Apenas había espacio para nada más. Nochipa dio la vuelta a su silla y se sentó con el pecho pegado al respaldo, una postura agresiva que dejaba claro cuál era su opinión sobre el párroco. Comencemos entonces. Preparé mi libreta y señalé a Nochipa, que alzó los ojos al cielo antes de imitarme. Por favor, diga su nombre y ocupación. Juan Alberto López Romance. El párroco aguardó a que transcribiéramos su nombre en un idioma que no había sido creado para ello. Padre de esta congregación. Durante un par de segundos guardó silencio y tuve que alzar las cejas para que continuara. También obispo de Oviedo y cardenal escogido por el sumo pontífice. Asentí antes de continuar. A los padres no les gustaba alardear de títulos, pero era mejor hacer las cosas bien desde el principio. Cuando dice Oviedo, se refiere a la región de Nueva Topoztlán, ¿verdad? De nuevo unos segundos de resistencia. Los cristianos seguían anclados a una toponimia que no había sido utilizada en los últimos 3 siglos. En efecto. El espacio es algo menor, pero podría decirse que sí. Gracias. Ahora, por favor, explíquenos lo que sucedió. El párroco suspiró hondo antes de comenzar, cansado de repetir una y otra vez lo mismo. Esa noche habíamos cenado juntos en la iglesia. Es una costumbre que tenemos. Cada familia trae comida y lo celebramos juntos, fuera del salón donde comemos habitualmente. Cuando se acercó la medianoche, apartamos todo y celebramos la vigilia de Navidad. Esto sería, le interrumpí, en el día de Xupollay, 3 de Atemotli, ¿cierto? Efectivamente, 24 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Cristo. Gracias. Continúe, por favor. Acabábamos de terminar la Eucaristía. Uno de mis feligreses salió a fumar y volvió a entrar al momento. Nos avisó de un incendio. ¿Puede decirnos su nombre? Sí, claro, Ramón López, mi sobrino. Después... Las palabras del sacerdote se mezclaron con el ruido de la lluvia. Los feligreses habían salido para ver lo que pasaba. Descubrieron humo en el comedor. Uno de los hombres, el mismo Ramón López, fue el primero en entrar para después salir a la carrera al descubrir el cuerpo quemado. Luego metieron a niños y madres en la iglesia y llamaron a la policía. Nadie se atrevió a entrar en el comedor, pero colocaron un par de personas de guardia. ¿Pero cuánto tiempo pasaron en la iglesia? Nochipa se reclinó hacia adelante hasta que su pelo tocó el rostro del párroco. La pira debió de tardar horas en apagarse. ¿Nos quiere decir que nadie se dio cuenta de lo que pasaba? ¿Que nadie salió a fumar antes? Las celebraciones comienzan al mediodía, respondió el párroco apartándose de mi compañera. La gente fuma dentro del recinto, nadie quiere perderse ni un minuto de la festividad. Tiene que entender que es nuestra celebración más importante, tenemos que... Perdí el hilo de las explicaciones del padre, ya las conocía. Pasé 8 años en una reserva muy parecida a aquella. Mi madre me tuvo de soltero, una suerte de tabú entre los cristianos, pero algo asumible para una gente que vivía en condiciones durísimas. Cuando mi madre falleció de mal de útero, apareció mi padre. Le había forzado a su familia, que no podía consentir tener a los de su misma sangre en un lugar como aquel. Me llevaron a la fuerza, después pasé años internado en un colegio para que aprendiera a comportarme como un verdadero mexica. Solo volví a ver a mi padre a los 18 años, y solo fue para decirle que no quería saber nada de él. ¿Más preguntas, jefe? La voz de Nochipa me sacó de mi ensimismamiento.
Meneé la cabeza, agradecí al párroco su ayuda y lo observé marcharse mientras me encendía un cigarro. «Este esconde algo», dijo Nochipa con los puños apretados sobre la mesa. «Seguramente, pero el juez no va a aceptar tus sospechas como prueba. ¿Qué pasa con el cuerpo?» Lo están cargando ahora. Tendremos los resultados de la autopsia por la mañana, pero ya he visto al doctor. No cree que vaya a sacar nada en claro». Asentí mientras el humo de mi cigarro formaba una nube sobre nuestras cabezas. «Jefe», Nochipa dudó un momento, como si le diera miedo preguntar. «¿Cómo sabía este tipo que usted... bueno, que usted es... que era...?» Los cristianos tienen sus propios registros. Nacimientos, muertes, ese tipo de cosas. Cada comunidad tiene sus libros, pero es habitual que intercambian datos entre ellos. Sobre todo si creen que esa información puede ser útil. No es casualidad que nos hayan colocado aquí, Nochipa. Es culpa mía. Siempre que hay un problema con esta gente me lo pasan a mí. Resulta más sencillo conseguir su colaboración si tienen a uno de los suyos llevando el asunto. Pero usted no es cristiano, ¿verdad? Ah, la eterna pregunta. Cada compañero que había tenido en los últimos 30 años tarde o temprano me la hacía. Contestarla se había convertido en una rutina. Mi compañera lanzó una mirada fugaz a mis orejas intactas. Lo usual era que un hombre mexica de mi edad se las hubiera alargado para vestir los abalorios de su familia. En los últimos tiempos esa costumbre había menguado entre los jóvenes, más por rebeldía que por verdadera estética, pero resultaba extraño ver a un viejo como yo seguir la moda de los adolescentes. «Pues menudo marrón. Lo que me extraña es que me juntaran con usted. A mí los cristianos no me gustan». Asentí con levedad, sin explicar que ella no era diferente del resto de compañeros que había tenido. A ninguno le gustaban los cristianos. «Y ahora», dijo Nochipa, «¿qué hacemos?» «Continuaremos con los monaguillos. ¿Qué tal va con el resto de los interrogatorios?» No hay suerte. Todos dicen que estaban en la iglesia y todos tienen familiares y amigos para confirmar su coartada». Me lo imaginaba. Bien, tendremos que seguir. Un griterío procedente del exterior interrumpió mis palabras. Miré a Nochipa, que echó mano a su pistola y asintió 2 veces. Después salimos al exterior, bajo una lluvia que amenazaba con aplastarnos. Capítulo 5. No fue difícil encontrar el origen del griterío. Una multitud se congregaba a las puertas de la iglesia. Docenas de personas bajo la lluvia que formaban un cerco en torno a qué era exactamente lo que sucedía. Corrimos hacia allá con las armas preparadas y nos abrimos paso a empujones entre la muchedumbre. En el interior del círculo encontramos a 2 agentes arrodillados frente a una niña del color de la ceniza. Debía tener solo 4 o 5 años. Llevaba un vestido de flores manchado de barro. A su lado, 2 mujeres gritaban de dolor y una tercera aporreaba el pecho de un agente que trataba de tranquilizarla. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «La niña», respondió Cipatli, sus orejas chorreantes de agua. «Estaba corriendo de un lado a otro, dando saltos, y de repente se mareó, cayó al suelo y ahora está así». Me agaché junto al cuerpo. Respiración arrítmica, pulso débil pero firme, diarrea. «¿Ha comido algo?», pregunté a la que supuse era su madre. Ella me miró desesperada. «Estaba en la escuela con los otros niños, salió corriendo como si estuviera loca y después... No me quedé a esperar que terminara. Volví a incorporarme. Señalé a Cipatli. «Comprueba que los otros niños estén bien». Después a su compañero. «Prepara el autocarro. A una de las mujeres. Métela en la iglesia y preparad agua caliente y un mortero. Y finalmente a Chopita. Conmigo». Corrimos los 2 hacia el salón de la pira. La humareda había desaparecido, pero el olor a carne abrasada apestaba el ambiente. Reprimí un gruñido y corrí hacia los restos de la hoguera. Prácticamente me zambullí en ellos. «Busca carbón», ordené a Nochipa y ella me miró como si hubiera enloquecido. «Busca», repetí con firmeza y los 2 empezamos a sumergir los brazos entre la madera quemada. Solo necesitábamos tener un poco de... «¡Jefe! ¿Esto?» Miré la piedra negra que Nochipa sujetaba entre los dedos. Asentí, señalé hacia la salida. «Ve para allá, triturad el carbón, mezclarlo con agua y dádselo a beber». Mi compañera salió corriendo. Era joven, rápida, llegaría en poco tiempo. A mí me costó hasta levantarme del suelo. Cuando entré por fin por las puertas de la iglesia, la multitud se arremolinaba en torno a un banco. Allí estaba el padre Juan en compañía de las mujeres. Las cuentas del rosario,
Se movían entre sus dedos con chasquidos de hueso. ¿Cómo va? Acabamos de darle el agua, respondió Nochipa, con esos ojos endurecidos del que no se puede permitir un momento de debilidad. Dejadme verla. El cuerpecito de la niña estaba helado. Comencé a frotarle los brazos, las piernas, el pecho. ¡Una manta!, grité mientras me abrazaba a ella para darle calor. El olor de sus heces se mezcló con el de la madera quemada y la maldita humedad que lo impregnaba todo. Durante un minuto no se escuchó más que su respiración agitada y el susurro de las cuentas del rosario. Por fin trajeron la manta y cuando me aparté, un murmullo recorrió la congregación. «Es un milagro», escuché. «¡Un milagro!». Miré a mi alrededor, a esos ojos que se confundían en la penumbra. Después me volví hacia la niña. El color había regresado a sus mejillas. De repente, su rostro se retorció y la vimos toser, doblarse sobre sí misma, vomitar un líquido que apestaba a verde. «¡Milagro!», gritó una mujer y un ejército de manos comenzaron a rodearme. «¡Atrás!». Nochipa me agarró del brazo para sacarme de ese mar que amenazaba con hundirme. «¡Atrás he dicho!». «Nochipa». Mi voz se perdió en el tumulto. «Nochipa, a la escuela». «¿Cómo?». «La escuela. La niña salió de allí. Vamos». Nadie nos siguió, ni los fieles, que caían de rodillas en nuestro alrededor para agradecer a Dios lo que acababa de suceder, ni los otros agentes que contemplaban la escena estupefactos. En el exterior nos esperaba una cortina de agua tan densa que apenas podíamos ver lo que teníamos enfrente. Si pudimos orientarnos fue gracias a Nochipa, que había tenido la cabeza de preguntar por los edificios públicos de la reserva. «¿Qué cojones ha pasado ahí dentro, jefe?». La niña se envenenó con algo, posiblemente una planta. Euforia y nervios, después vértigos y diarrea. A un adulto no le pasaría más, pero una niña... «¿Y esa mierda del carbón?». «Es que no te explicaron nada en la academia. El carbón absorbe el veneno, actúa rápido, pero hemos tenido mucha suerte». «¿Es ahí?». Nochipa sintió, antes de que entráramos en el edificio achaparrado, una sola estancia repleta de pupitres. En las paredes se veía un mapa de Teotl, con su denominación original, España, impreso en la zona superior. ¿Qué buscamos?». «Cualquier cosa que la niña pudiera haberse comido». «¿Pero por qué?». «Las casualidades no existen, Nochipa. Un hombre aparece quemado y una niña se envenena, todo en el mismo día. No, aquí hay algo más». Comenzamos la búsqueda. No había plantas en la sala ni adornos más allá de crucifijos. Mientras abría los pupitres del fondo, los recuerdos de mi niñez afloraron sin que pudiera impedirlo. Las viejas lecciones sobre la llegada de los españoles a las tierras del imperio, sus primeras victorias y su muerte arrepentida por esa enfermedad verde que no afectaba a los mexica. Cómo el imperio se había apoderado de sus barcos, cómo había llegado a Europa para conquistar una tierra que caía bajo el peso de esa enfermedad que se metía en los pulmones de sus enemigos. Ahí terminaba la historia de los cristianos, obsesionados por un pasado que jamás regresaría. Ahí comenzaba la nuestra, que ignoraba cualquier cosa anterior al imperio mexica. «¡Jefe, mire esto!». Nochipa señalaba un pequeño cuenco de caramelos. Tomé uno entre los dedos. Olía dulce. Con mucho cuidado me lo metí en la boca y lo aplasté entre los dientes. Noté un sabor amargo y vegetal. Lo escupí sobre el suelo. «Nueza», dije a mi compañera, que me miró sin entender. «Una planta venenosa que abunda por aquí», añadí. «A esa niña la han envenenado». Capítulo 6. El autocarro salió con 2 agentes hacia el hospital. La niña estaba fuera de peligro, pero tendrían que hacerle un lavado de estómago. Los que quedábamos, media docena, contándonos a Nochipa y a mí, cerramos filas. Agrupamos a los niños en la iglesia, continuamos con los interrogatorios. Ordené que no se dijera una palabra del asunto de los caramelos para no provocar el pánico, pero decidí que hablaríamos con todos los habitantes de la reserva. 127 personas. Pasamos el día entero encerrados en la choza, escuchando una y otra vez la misma historia. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Nuestras pesquisas sobre la escuela tampoco obtuvieron resultados. Sí, había un cuenco de caramelos en el aula, nos confirmó la maestra. No había visto a nadie entrar durante la noche, pero cualquiera hubiera podido hacerlo. La puerta nunca se cerraba con llave. Porque ¿quién iba a robar en una escuela? ¿Quién querría hacer daño a un niño? «Me cago en la puta, jefe, estoy reventada». Acabábamos de hablar con el último habitante de la reserva.
Habíamos pasado todo el día encerrados. El aguacero aún aplastaba los techos de hojalata y yo estaba tan agotado que apenas pude levantarme de la silla. ¿Y ahora qué?, preguntó Nochipa y yo no supe qué contestar. No tenía la menor idea. No nos podíamos llevar a 100 personas a comisaría y el tiempo se nos acababa. De seguro los pasquines aparecerían al día siguiente como buitres en busca de carroña. Teníamos que solucionarlo antes de que esto nos explotara debajo de nuestras narices. ¿Pero qué coño? Nochipa se había quedado paralizada en la puerta. Con un gruñido cansado, pedí que se apartara y entonces vi a la muchedumbre. Se había congregado frente a nuestra choza. Cuando me vieron aparecer cayeron de rodillas. Nochipa me miró asombrada. Yo meneé la cabeza. ¿Qué significa esto?, preguntó una mujer que me miró con algo que solo podía ser devoción. El padre tenía razón. Es usted un enviado de Dios. Nos dijo que esta Navidad sería especial, que Dios quería recompensarnos con un milagro. En ese momento la gente extendió los brazos al cielo y comenzó a gritar: ¡Milagro! 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 ¿Dónde está el padre Juan?, grité y se encogieron como si les hubiera golpeado. Uno de ellos señaló hacia la iglesia. Caminé a zancadas, el dolor de mis rodillas olvidado por la furia. Ya en la puerta me detuve y traté de tranquilizarme. Los niños no tenían culpa de la locura de sus padres, que se arremolinaban a mi espalda y murmuraban palabras de las escrituras. Maldita sea, murmuré y entré en una iglesia iluminada por un centenar de velas. Desde la puerta, los agentes contemplaban la escena con la boca abierta. «El padre, ¿dónde está?», les ladré, y ellos señalaron a la puerta que daba a la sacristía. Caminé entre los cuerpos dormidos de los niños con cuidado de no despertarles y entré para buscar al párroco. «¿Qué demonios ha hecho?». El padre Juan me contemplaba desde detrás de un escritorio que había vivido mejores días. Frente a él tenía un libro enorme y manchado de escritura diminuta. «Pedro, yo no hice nada más que servir la voluntad del Altísimo. Dios te ha escogido». Pedro. Hacía 40 años que no escuchaba ese nombre. «Este es tu nombre, cariño, tu nombre verdadero», me había dicho mi madre en su lecho de muerte. «Ha sido usted, ¿verdad? Usted es el responsable de todo esto». El párroco meneó la cabeza. De repente parecía muy cansado. «No, solo yo. Algunos de mis fieles ayudaron. Muy sencillo, en plena fiesta nadie nota si algunas personas desaparecen durante unos minutos. Tiene que entenderlo, tendríamos que hacer algo, teníamos que...». «¿Quién es el cadáver?», interrumpí. «¿A quién coño han asesinado?». «A nadie, hijo. Julián llevaba ya tiempo enfermo, murió ayer por la mañana. Fue la providencia. Me di cuenta de que su muerte era una señal, de que era necesario». «¿Necesario? Maldita sea la niña. También era necesario envenenarla. Podría haber muerto». «Pero no lo hizo. Tú la salvaste. Dios actuó a través de tus manos. Es que no lo entiendes. Mira allá afuera. La gente cree en ti. Todos lo hacemos. Y ahora solo nos queda un último milagro. Entonces todo se habrá completado». No pude seguir escuchando. Agarré las solapas de su sotana y la arrastré por encima del escritorio. Si no le golpeé fue por el olor, una peste a queroseno que impregnaba sus manos. «¿Qué has hecho?», pregunté. «¿Qué cojones has hecho?». Como respuesta escuché un ruido de cristales rotos y el griterío de los niños. Empujé al cura de vuelta contra su escritorio y regresé sobre mis pasos. Entonces descubrí el fuego. Habían incendiado el interior de la iglesia. Un muro de llamas brotaba desde la entrada y prendía rápido en los bancos de contrachapado. Detrás del fuego veía a Nochipa, que me miraba desesperada sin saber qué hacer. No era culpa suya, no se podía hacer nada. El fuego era demasiado alto y aquella era la única entrada. Las diminutas ventanas de la iglesia no tenían espacio para permitir escapar a los niños. Durante unos segundos me quedé allí petrificado, mis ojos prendidos a ese fuego que se extendía cada vez más rápido. «Es necesario», escuché a mi espalda. «Los jóvenes nos abandonan porque han perdido la fe. Necesitan algo que les recuerde que Dios está con ellos. Necesitan milagros. Necesitan a un santo».
Si pude moverme, si pude desembarazarme de esa parálisis atroz, fue gracias al intensísimo odio que sentí en ese instante hacia el cura, su Dios y sus discípulos. Ese odio me llenó de energía, de determinación. No permitiría que esos niños murieran para satisfacer a un Dios que permitía aquello. No, no lo permitiría. Corrí hacia los niños y les ordené que fueran al otro extremo del edificio, hacia el altar y su maldito Dios de madera. Los mayores agarraron a los más pequeños y yo mismo tuve que cargar a algunos que tosían y lloraban y eran incapaces de moverse por sí mismos. Avancé hacia el altar mientras buscaba alguna salida en las paredes de piedra. No la había. Desde la entrada nos llegaban los gritos de una congregación desesperada, aterrorizada por perder a sus hijos. No podía permitirlo. No podía dejar que ese maldito cura loco se los arrebatara. Desesperado, miré con odio al Dios en su cruz, tan grande y tan patético, la cabeza vencida sobre ese cuerpo tan inmenso, tan pesado. Dejé a los niños y corrí hacia la base de la cruz, anclada en el suelo por una placa metálica. Comprobé que las tuercas estaban demasiado corroídas por la humedad, fundidas con la cabeza de unos tornillos que esperaba estuvieran igual de deteriorados. Con los ojos cerrados, coloqué las manos en la base de la cruz y empujé con todas mis fuerzas. Apenas se tambaleó, pero fue suficiente. Era nuestra única salida. Tenía que funcionar. A nuestra espalda el fuego, ya la mía las vigas del techo. Dentro de poco la humareda acabaría con nosotros. No me quedaba otra opción. Agarré uno de los bancos que aún no habían ardido, me subí encima y empujé la cruz desde todo lo alto que pude, justo sobre los pies de Cristo. A mi espalda se escuchaban los llantos de los niños, el siseo del fuego, los crujidos de las vigas al partirse. Apreté los dedos con todo mi peso. La cruz se inclinó hacia atrás unos milímetros. No era suficiente, no lo era, pero debía serlo. Tenía que serlo. No es más vergüenza decir que recé a los dioses mexicas y al Dios de los cristianos. Les recé y les insulté y les exigí y les rogué y les supliqué y me cagué en todos sus muertos. Mis dedos crujieron por la presión, pero ignoré el dolor y grité para que me ayudaran. Y sentí manos diminutas empujando mi espalda, y esa cruz, esa maldita cruz de maldita madera con su maldito Dios comenzó a moverse primero unos centímetros, después un palmo y otro más, hasta que de repente fue sencillo, como si esa efigie que llevaba tantos años encerrada quisiera ver una última vez el cielo al que se supone había ascendido. Grité para que los niños se apartaran y di un salto al lado mientras escuchaba el crujir del metal y la madera y la cruz que caía, el Cristo que caía de espaldas para impactar contra la pared con un estruendo que sonó como la gloria. La argamasa no debía aguantar y no lo hizo. Un estruendo de cascotes eclipsó por un instante el ruido del incendio y de repente sentí en el rostro la brisa húmeda del exterior. El muro había colapsado bajo el peso de la cruz, dejando una oquedad, un mínimo espacio por donde escapar de la muerte. ¡Vamos, joder!, grité a los niños. ¡Vamos! Uno a uno, los niños se retorcieron por el agujero, primero despacio, después más rápido, cuando unas manos del otro lado de la pared tironearon de ellos. Escuché la voz de Nochipa desde el exterior mientras yo ayudaba a escapar de aquel infierno a esos niños. Eché un vistazo a mi espalda antes de abandonar el recinto. Desde la puerta de la sacristía me miraba el párroco, tosiendo y moqueando y sonriéndome. Mascullé una maldición, me debatí entre salvarle o dejar que ardiera. No me dio elección. Con la mano trémula, el viejo hizo la señal de la cruz y regresó a la sacristía justo antes de que el fuego la invadiera. Apreté los dientes, me metí en el agujero y noté unas manos firmes que se aferraban a mis muñecas. En ese momento sentí como mi cuerpo se declaraba vencido. Lo último que vi antes de desaparecer fue el pelo chorreante de Nochipa, que me contemplaba desde el cielo. Capítulo 7. La reserva era un hervidero de actividad. Policías, autocarros médicos, las hienas de los pasquines, todo el mundo congregado como si aquel lugar fuera lo más importante del mundo. Yo lo miraba todo desde una silla mientras tosía el humo que se había incrustado en mis pulmones. ¿Va a ser verdad que es el ojito derecho de los dioses? Nochipa me pasó una taza de café caliente que no mitigó el dolor de mi garganta. ¡Los
comencé a preguntar, pero un acceso de tos me impidió completar la frase. «Están bien, saldrán de esta. Hemos encontrado al párroco, lo que queda de él. Y ya detuvimos a los que tiraron el queroseno. Tuvimos que protegerle, ¿puede creérselo? Sus vecinos los querían colgar. Menuda piedad cristiana». Hice un gesto obsceno que Nocita aceptó con una risotada. Después miró hacia un grupo de personas que hablaba con los chupatintas. «Jefe, esta gente está loca. El detective Samil ha sido bendecido por Dios», dice. «Y el jefazo de los cristianos ha declarado que si eso es cierto, van a canonizarlo. 3 milagros, signifique lo que signifique eso. No sé, creo que después de esta no se va a hacer muchos amigos fuera de la reserva». Asentí. No me importaba ni la opinión del Papa ni tampoco la de esta gente. Yo solo hacía mi trabajo. Y sin embargo, este es tu nombre, cariño. Tu nombre verdadero. Pedro, tosí de nuevo. ¿Cómo? Mi nombre. Me llamo Pedro. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. ¿Pero qué cojones me estás diciendo? ¿Quiere cambiarse ahora de nombre? No contesté a Nochipa. Solo volví mi cabeza hacia el cielo para ver si por fin se despejaba. Pero no.